Iniciando la presentación del trabajo de grado para optar al título de ingeniero civil, titulado Análisis de factibilidad del uso de cimentaciones profundas termoactivas en la construcción de edificaciones en Venezuela. Los autores son Ocanto Víctor, Vargas Osmer y el tutor Magíster Herrada Yuxi, San Diego, noviembre 2020. En el capítulo 1 tenemos el planteamiento del problema. Las cimentaciones profundas han sido aplicadas desde los tiempos prehistóricos, pero el antecedente más destacado se da en Egipto, no con el nivel tecnológico de la actualidad, sino que la esencia estaba ya en esa época. De hecho, es muy probable que fueran los primeros en utilizar sondas para la perforación del terreno. Utilizaban además bases de piedras en sus templos y pirámides, por ejemplo. Estas técnicas no deben parecer extrañas, ya que los egipcios se consideraban unos expertos en artes de perforar pozos para la captación de agua. Sin embargo, los antecedentes de nuestros cimientos son pocos conocidos y es entrando en el siglo XVIII, aún con escasos documentos en los procesos de la construcción en la ejecución de los cimientos, se inicia una de las tecnologías más relevantes en las cimentaciones, como lo son pilotes termoactivos, que no es más que incorporar a través de la cimentación un conducto que hace circular agua que pasará por una bomba de calor y a su vez transformará la temperatura que proviene del subsuelo en energía, de esta manera generando un ambiente de satisfacción y ayudándolos a conservar el medio ambiente, aprovechando la temperatura de los estratos profundos del subsuelo. Conociendo que Venezuela tiene una sobrepoblación y con pocos espacios disponibles, y a medida que el desarrollo industrial aumenta, se crea una demanda de estructuras pesadas en diferentes tipos de terreno. Es por ello que surgen unas interrogantes que a continuación se detallan en la siguiente lámina. ¿Cuál es el uso de cimentaciones profundas termoactivas en el sector de la construcción en Venezuela? ¿Será viable el uso de cimentaciones profundas termoactivas en el sector de la construcción en Venezuela? Y de allí se desprenden los objetivos que sustentan la investigación. Tenemos como objetivo general analizar la factibilidad del uso de cimentaciones profundas termoactivas en la construcción de edificaciones en Venezuela. Dentro de los objetivos específicos se desprenden, como número 1, diagnosticar la viabilidad del uso de cimentaciones profundas termoactivas. Como objetivo específico número 2, identificar los parámetros y variables que deberán considerarse en el diseño de cimentaciones profundas termoactivas. El 3 es evaluar sistemas de cimentaciones profundas termoactivas que puedan ser utilizadas en la construcción de edificaciones. Y por último, verificar la factibilidad tecnoeconómico del uso de cimentaciones profundas termoactivas para el aprovechamiento de energía geotérmica. Tenemos en el capítulo 2, que son los antecedentes de la investigación, donde mencionaremos los tres más importantes. Como antecedente número 1, Ninanja en el año 2018, un estudio titulado Evaluación de la capacidad de carga de pilotes excavados en arcilla. La investigación fue realizada en la Universidad Ricardo Palma de Perú. Aquí, en esta investigación, tomaron varios países, Perú, Brasil y Kuwait, y realizaron énfasis comparativos para analizar pilotes excavados ubicados en suelos finos y arena, concluyendo que el uso de diseño de cimentación profunda del tipo de suelo en el que se trabaja mejora la capacidad de carga utilizando un diseño tipo pilote, ya que son elementos fundamentales para cualquier estructura. Como antecedente número 2, Moya en el año 2015 presentó su tesis titulado Estudio y análisis del comportamiento estructural de cimentaciones, realizado en Quito. En este estudio se analizó el diseño, el comportamiento dinámico mediante tipos de suelos y la estructura de cimentación. Se concluyó que es de suma importancia realizar un estudio de diseño sismorresistente de una estructura de tal manera
que se evidencia un fenómeno de interacción suelo-estructura. Este análisis es de gran importancia, ya que de ser inadecuada para el tipo de terreno, o mal diseñada o calculada, se traduce en la posibilidad de que tanto el propio edificio sufra o pueda llegar incluso al colapso de la obra. Por último, Meerhans 1993, Olsen 2002-2006, titulada Cimentaciones termoactivos prometedora para la reducción del consumo de energía y para mejora del confort térmico de los ocupantes. Como objetivo, analizar el intercambio de calor entre el aire interior y la estructura horizontal, incluso con pequeñas diferencias de temperatura. Esto a su vez evita el aire acondicionado por medios convencionales y favorece la refrigeración con energía acumulada en el terreno, en aguas subterráneas y en el aire exterior. Cabe destacar que los pilotes termoactivos actúan como elementos estructurales y como intercambiadores de calor, recibiendo no solo las cargas permanentes y transitorias de la estructura del edificio, sino también un ciclo de cargas térmicas inyectadas en ellos. Bases teóricas. Comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado al trabajo de investigación, el cual, según autores, se mencionan a continuación. Las cimentaciones, según Calavera 1991, Without 1994. El término cimentación puede ser definido como aquella parte de la estructura situada en su base que constituye un elemento intermedio a través del cual se transmiten las cargas al suelo o roca subyacente. Las cimentaciones pueden clasificarse en tres tipos: cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas y cimentaciones especiales. La cimentación termoactiva es una tecnología aplicable a los elementos de las estructuras. Estas funcionan básicamente en dos condiciones: en modo calefacción, que transfieren calor del subsuelo al edificio, mientras que en modo refrigeración actúan a la inversa, al eliminar el calor que genera el edificio conduciéndolo al subsuelo. En las estructuras de cimentaciones especiales, pilotes y pantallas, el intercambio geotérmico se realiza por medio de un circuito cerrado instalado en las armaduras de la cimentación. Los pilotes son piezas relativamente largas y delgadas, construidas o insertadas dentro del terreno para transmitir las cargas de la estructura a través de estratos de suelo. Dado que los primeros estudios de cimentaciones, tales como pilotes, se centraron básicamente en el funcionamiento como intercambiador térmico de estos elementos, admitiéndose en un principio que ni el comportamiento estructural del pilote ni su capacidad portante se verían significativamente afectados por los ciclos de intercambio de calor con el terreno. Como segundo tenemos reducción del consumo de recursos. Schunkel 1967, en su página 62, se propuso un enfoque productivista de planificación de los recursos naturales con el objetivo de lograr el desarrollo económico y social y la convergencia internacional. Eficiencia y racionalidad energética, Osvaldo Schunkel, 2010. Es imprescindible comprender a cabalidad las consideraciones ambientales de la locación en la cual se emplazan las edificaciones, a fin de reducir el consumo de energía y garantizar el confort de los usuarios a través de estas estrategias de orden pasivo que responden coherentemente a la reducción asociada al uso de recursos locales. Según Calvo 2008, Ley de construir bien desde el inicio. Construir con más calidad a menor costo es uno de los objetivos de la sostenibilidad. Construir bien desde el inicio se trata de diseñar y construir bajo la premisa de promover una larga vida útil, con calidad y durabilidad.
previendo la transformabilidad y la reutilización de las edificaciones, de manera tal que los cambios en los que se pueda incurrir no impliquen grandes demoliciones y modificaciones estructurales, reduciendo la generación de desperdicios y desechos. Calvo 2008. Análisis sostenible según Laloy 2006 y Borney-West 2009. En un entorno como el actual, en el que resulta crucial aumentar la utilización de energías renovables y desarrollar un crecimiento demográfico y urbanístico más sostenible. Ahora bien, según Buenec 2009, análisis de factibilidad del uso de cimentaciones profundas termoactivas en la construcción de edificaciones en Venezuela, menciona que aunque la utilización de las cimentaciones termoactivas se ha desarrollado en numerosas edificaciones localizadas en Europa, la práctica de diseño habitual consiste en incrementar el coeficiente de seguridad de forma que las cargas de origen térmico queden cubiertas por este. Laloy 2006. Interacción suelo-estructura. Los suelos definen como rocas alteradas, mientras que para los ingenieros es cualquier material no consolidado, compuesto de distintas partículas sólidas con gases y líquidos incluidos. Prefieren definirlos como el material en que se apoyarán las estructuras. La interacción suelo-estructura, el sistema de cimentación analizado, consiste en una estabilización y en un refuerzo del suelo. Bases legales. No son más que las leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del trabajo. En la normativa vigente en Venezuela, lo que respecta al diseño de fundaciones no está del todo desarrollada, por lo cual será necesaria la utilización de normativas internacionales con la finalidad de obtener los requerimientos básicos para el diseño. La normativa venezolana Convenio 1756-2001 en el capítulo 1, edificaciones y cimentaciones profundas, y la misma norma en el capítulo 2, edificaciones sismorresistentes, establecen los factores de seguridad al volcamiento y deslizamiento para el cálculo de capacidad admisible. Adicionalmente, esta investigación se apoyó en la norma colombiana para la construcción sismorresistente, donde se establecen los procedimientos para la determinación de propiedades de los suelos, así como también se establecen los requerimientos de concreto armado y presiones de contacto con pilote, la cual servirá para el entendimiento del diseño y obtención de las cuantías de acero y concreto de los elementos que conforman el sistema de fundación, siendo este parte de los objetivos planteados. Así como también la Fonnorma en su revisión 1753-2006, Proyecto estructural para edificaciones en concreto armado, y Convenio en su revisión 2002-88, Criterio de acciones mínimas para proyectos de edificaciones. Los códigos internacionales que sirven de apoyo, la ASI 31811, Requisitos de códigos de construcción para hormigón estructural, y la NSR 10, Reglamento Internacional para la Construcción Sismorresistentes. Continuando con el capítulo 3, tenemos el marco metodológico, en el cual Arias Fidias del 2006 explica que es un conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para fórmulas y resolver problemas, pues de estas dependen la estrategia de investigación. En primer lugar tenemos el tipo de investigación, el cual es evaluativa, ya que analiza la estructura, el funcionamiento y los resultados de algún procedimiento o programa. En segundo lugar se encuentra el diseño de investigación, siendo factible ya que son proyectos o investigaciones que proponen la formulación de modelos, sistemas, entre otros. En tercer lugar, como nivel de investigación, es descriptiva, porque se logra al detallar y describir el fenómeno de interés. En este caso, permitirá determinar el diseño óptimo del sistema de cimentación para diferentes tipos de suelos. En cuarto y último lugar, se encuentra la técnica de recolección de datos. Para ello fue necesario utilizar distintos instrumentos de recolección, de los cuales se analizan mención. 1. Observación directa, uso sistemático de nuestros sentidos. 2. Revisión literaria. Es el fundamento de la parte teórica a través de libros, revistas, trabajos de investigación, internet, entre otros. Continuando con el capítulo 4. Presentación y análisis de resultados. La presentación de los resultados es el siguiente paso luego de elaborar el marco metodológico. Evidentemente, los resultados solo son posibles de obtener luego de aplicar un método de recolección y análisis. En esta investigación factible, los resultados fueron obtenidos en cada una de las fases planteadas en el estudio y el aporte original de los autores, las cuales se describen a continuación. Fase 1.
Diagnosticar la viabilidad del uso de cimentaciones profundas termoactivas. En esta fase inicial se conoció la ubicación geográfica de Venezuela para analizar sus tipos de suelos, el grado de sismicidad según la zona, lo cual complementó información necesaria para determinar las características de los mismos. Y de esta manera se pudo dar diagnóstico a través del análisis estratégico de la matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y así determinar la viabilidad del uso de cimentaciones profundas termoactivas en la construcción de edificaciones en Venezuela. Este método consiste en detallar los factores internos los cuales dependen de uno mismo y que podemos cambiar, como lo son las fortalezas y las debilidades, y a su vez los factores externos, oportunidades y amenazas, los cuales no dependen de uno y se puede generar. Ya detallados los factores internos y externos se plasman en una matriz, como se muestra en la siguiente tabla, y de esta manera tratar de mitigar los efectos negativos que este diseño de cimentaciones profundas termoactivas pudiesen generar. Factores internos, fortalezas, equipos nacionales, recurso humano, debilidades, costo de la construcción, equipos y la no capacitación del recurso humano. Factores externos, oportunidades, nuevas tecnologías, amplio mercado, personal extranjero con experiencia y el aprovechamiento de energía geotérmica. Amenazas, migración de la mano de obra, situación país y los eventos de fenómenos naturales. Entre las estrategias que se le da a los factores ya antes mencionados se encuentran fortalezas, oportunidades, innovar en el aprovechamiento de energía geotérmica, obtener equipos con nueva tecnología. Debilidades, oportunidades, obtener equipos de tecnología avanzada a mediano y largo plazo, capacitar el personal nacional con la mano de obra extranjera. Fortalezas, amenazas, establecer bonificaciones extras al recurso humano para mitigar la migración. No se cuenta con la experiencia, mano de obra calificada, materiales y equipos para el desarrollo del proyecto. Debilidades, amenazas. Venezuela no posee el mismo tipo de suelo en toda la región. Aumento en el costo del proyecto a través de empresas implementar cursos de capacitación a personas en cuanto al diseño y ejecución de esta tecnología. Fase 2. Identificar los parámetros y variables que deberán considerarse en el diseño de cimentaciones profundas termoactivas. Para llevar a cabo esta fase, se hizo una revisión bibliográfica donde se da a conocer los tipos de suelo en Venezuela y las necesidades del uso de energía no tradicional. Tipos de suelo. Venezuela posee una gran variedad de suelos que proporcionan muchas potencialidades para el desarrollo de actividades como la construcción. Sin embargo, para realizarlas con éxito y con un menor impacto ambiental, es necesario elegir suelos con las características adecuadas. Por tal motivo, se han realizado en el país numerosos estudios para establecer su caracterización. Venezuela cuenta con 9 de los 12 tipos de suelos contemplados. Estos son entisoles, insectisoles, vertisoles, mollisoles, ultisoles, oxisoles, ardisoles, histosoles y alfisoles. Les voy a detallar 4 tipos para que sepan cuál es su composición. Los entisoles. Son suelos más jóvenes, generalmente presentan solo un horizonte, el A, cuya composición es muy parecida al material rocoso que le dio origen y sobre el cual descansan. Aunque no es un tipo de suelo predominante en Venezuela, su distribución es amplia. Se presentan en los siguientes estados: Zulia, Lara, Falcón, Yaracuy, Portuguesa, Barinas, Apure, Carabobo, Miranda, Aragua, Guárico, Anzoátegui, Monagas y del Tamacuro. Los vertisoles presentan un alto contenido de arcilla, formando grietas durante las épocas secas, las cuales se llenan cuando llueven. Esto se debe a que la arcilla se contrae al secarse y se expande con la humedad. Dichas características generan inestabilidad a las edificaciones y se asientan. Están concentrados en extensas zonas del estado Guárico, pero también se presentan en Yaracuy, Falcón, Lara, Barinas, Portuguesa y Anzoátegui. Los histosoles se caracterizan por ser suelos gruesos, con alta concentración de materia orgánica y retienen el agua por mucho tiempo. La mayoría son ácidos y prácticamente carecen de nutrientes minerales. Su uso para la construcción es restringido, dado que sobre los suelos húmedos las estructuras tienden a hundirse. Se encuentran en el estado del Tamacuro y ocupan la mayor parte de esa entidad. Y por último, los alfisoles están constituidos por la acumulación de arcilla en el horizonte B. Son de los suelos fértiles más abundantes del planeta. En el país ocupan una porción considerable del territorio.
Se presentan en los estados Zulia, Cojedes, Guárico y Portuguesa. Una vez identificados los tipos de suelo en Venezuela por estados, se detallan a continuación las variables por el cual se debe optar por el diseño de cimentaciones profundas termoactivas. Necesidades de uso de energía no tradicional. Para nadie es un secreto que el ser humano ha impactado gravemente en el clima de la Tierra. Gran parte de esta influencia se ha llevado a cabo por el uso de energías no renovables como lo son el carbón y el petróleo. Las energías no renovables, también conocidas como energías convencionales, son formadas por las fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza, pero de forma ilimitada y se dividen en las siguientes. Los combustibles fósiles, que suelen ser el carbón, el petróleo y el gas natural. Los combustibles nucleares, tales como el uranio y el plutonio, así como todos aquellos elementos químicos que sean capaces de producir energía por fisión nuclear. Este tipo de energías provocan contaminación directa. No solo liberan gases de efecto invernadero, sino también gases y partículas contaminantes a la atmósfera. La Organización Mundial de la Salud estima que unos 8 millones de personas mueren anualmente por la contaminación del aire. Otras de sus desventajas son: las energías no renovables son limitadas, proceden de recursos escasos y que muchos de ellos están llegando a su fin. Son contaminantes y han provocado graves desastres en el clima y en la historia, como la energía nuclear y el desastre de Chernóbil. Son más costosas en otros países y no se ha mejorado la tecnología en décadas, haciendo que su eficiencia haya quedado cuestionada y ya no son rentables. En un entorno como el actual, en el que se resulta crucial aumentar la utilización de energías renovables y desarrollar un crecimiento demográfico y urbanístico más sostenible, la utilización de elementos estructurales de edificios u obras civiles como parte de sistemas de explotación geotérmica abre un amplio abanico de posibilidades en el ámbito de la eficiencia energética. Desde el punto de vista energético, y otras estructuras geotécnicas termoactivas incorporan tecnologías innovadoras que contribuyen a la protección del medio ambiente, proporcionando importantes ahorros en los siguientes aspectos: recursos energéticos, emisiones de dióxido de carbono y recursos económicos a mediano y largo plazo. Desde el punto de vista de ejecución, solo es necesaria la instalación de conducciones, rellenos de fluidos adecuados para la transmisión térmica, en los elementos estructurales convencionales de cimentación y sostenimiento. Entre las ventajas de utilizar energías renovables se mencionan: la mayoría de ellas no producen emisiones de dióxido de carbono, gases de efecto invernadero u otras emisiones contaminantes a la atmósfera, como lo son los combustibles fósiles. Las energías renovables son ilimitadas, se obtienen de recursos inagotables en la naturaleza y normalmente se puede recurrir permanentemente a ellas, contrariamente a lo que ocurre con la energía nuclear o los combustibles fósiles. Son más seguras para nuestra salud, principalmente porque es más sencillo su desmantelamiento, porque no es necesario que se custodien sus residuos a la hora de finalizar la explotación. Las energías renovables sortean la dependencia exterior, desarrollan la economía de la región promoviendo su autonomía. Como se captan a partir del aprovechamiento de recursos naturales y estos se ubican a lo largo de la superficie del planeta, han permitido a los países desarrollar tecnologías propias, como paneles o placas solares y molinos eólicos, y por supuesto pilotes termoactivos. Es así que al día de hoy inclusive podemos fabricar energía en nuestras casas. Fase 3. Evaluar sistemas de cimentaciones profundas termoactivas que pueden ser utilizadas en la construcción de edificaciones. Aquí se analizarán las condiciones del terreno que debían ser consideradas para que sus edificaciones no se asienten, a través de investigaciones recientes sobre los sistemas de cimentaciones profundas. Primero se hace un estudio geotécnico, con la cantidad suficiente de sondeos y ensayos para conocer las características físicas, mecánicas y químicas del suelo sobre el cual se va a apoyar la fundación de la construcción. Se ubica la profundidad del nivel freático, para así recomendar el nivel de cimentación y el sistema a utilizar. Para esta investigación se recomienda un sistema con tuberías de polietileno reticulado, ya que son las más económicas para llevar a cabo este proyecto y posee de excelentes propiedades como resistencia a temperaturas elevadas hasta 110 grados centígrados, alta resistencia al impacto, son buenos aislantes, resisten a los cambios bruscos de temperatura y permiten una instalación sencilla. Hay que hacer mención que existen otros sistemas tales como polipropileno y sistemas multicapa.
Continuando con los estudios, se debe calcular la presión de contacto a la que se sometería el terreno y los asentamientos esperados, recomendar algunos procesos constructivos y con esta información el ingeniero estructural realiza el diseño de cada elemento de la cimentación, zapatas, vigas, placas, pilotes, entre otros. Las cimentaciones son la base de la sustentación de la estructura. Estas se calculan y se diseñan teniendo en cuenta factores como la composición y la resistencia del suelo, las cargas de la estructura, factores de sismo y empuje de tierra que se presentan. Todas las cargas de la estructura se transmiten y se distribuyen en el terreno por medio de las cimentaciones. Cimentación por pilotes. Se llaman pilotes a aquellas cimentaciones profundas cuyo diámetro no supera los 90 centímetros. Los pilotes están hechos de materiales como madera, concreto o acero. Hay diferentes tipos de pilotes y estos varían según el tipo de suelo en el que se colocarán. Así se puede hablar de pilotes aislados, pilotes en suelos granulares o pilotes en suelos cohesivos. En obras en las que se cimentará pilotes se realizarán diferentes pruebas. Estas son de carga, de integridad y de tolerancia constructiva. Los pilotes preexcavados son el tipo de cimentación más común usada en el ámbito de la construcción. Este tipo consiste en realizar una excavación ya sea manual o por medio de una maquinaria piloteadora de diámetro y profundidad establecida por el diseñador estructural. Para los pilotes con excavación por medio de maquinaria y con suelos granulares o cuando se tiene un nivel freático bajo, se hace necesario realizar la estabilización del terreno. Esto se hace por medio de lodos bentoníticos, que es una mezcla de bentonita con agua. Este lodo se coloca en las paredes del terreno durante la excavación y sirve para evitar los derrumbes del terreno y la utilización de una camisa metálica en los estratos de suelo que se presenten riesgo de deslizamiento. Una vez se tiene realizada la excavación y ésta se encuentra estabilizada, se procede a insertar el acero de refuerzo para luego fundir el concreto por medio de la tubería TREMI, que consiste en colocar un tubo que baja hasta la parte inferior de la excavación para luego empezar el bombeo del concreto desde la superficie. El extremo de la tubería queda fijo en el fondo de la excavación, por lo que el concreto fluye de abajo hacia arriba. Por la razón antes mencionada, es necesario realizar el descabece del pilote una vez terminado de fundir, teniendo en cuenta que el concreto está confinado con el material de la perforación. Fase 4. Verificar la factibilidad tecnoeconómico del uso de cimentaciones profundas termoactivas para el aprovechamiento de energía geotérmica. Esta última fase presenta las conclusiones finales y las recomendaciones respecto a la investigación. Una vez obtenidos los usos en la fase anterior, en esta se hará un análisis de factibilidad tecnoeconómico en la construcción de cimentaciones profundas termoactivas, con el fin de hallar el uso recomendable para diseño que sea de utilidad para los proyectistas. El diseño y la construcción de cimentaciones pilotadas es un campo de la mecánica de los suelos en la que se requiere el criterio de un ingeniero que no se confíe en el discutible valor de una fórmula y que sepa hacer uso de su experiencia, sentido común e intuición del comportamiento de los materiales. Es por ello que para tener una cabal comprensión del comportamiento de pilotes se debe conocer todos los tipos de pilotes que se puedan diseñar y los métodos de instalación existentes. Una instalación geotérmica se compone de una bomba de calor, el corazón del sistema, la cual hace la función de bombear un circuito que obtendrá unas calorías. La bomba de calor se compone de varias partes. Está el evaporador, que del evaporador sale el circuito caloportador, el cual baja a profundidades tan largas como el pilote, cumpliendo la función de obtener calor de la tierra. Y una vez obtenidos esos grados necesarios para este sistema, volverá por otro tubo conductor al evaporador. Luego, el evaporador intercambiará ese calor obtenido desde el interior de la tierra, concentrado en el fluido refrigerante, y así el fluido lo que hace es evaporarse, transformándose en gas. Compresor. Su función es succionar el gas refrigerante
y una vez obtenido el gas lo comprime. Este proceso hace que aumente de presión y de temperatura en ese punto y ya no se tendrán esos grados iniciales, quedando con una temperatura suficiente para calentar el circuito de consumo. Obtenida esa compresión y ese aumento de temperatura y presión, pasará al condensador. Condensador. Este hace el trabajo más parecido a un acumulador, por medio del cual partirá el agua. Al respecto, la incorporación de los intercambiadores de calor en elementos de cimentación permite reducir significativamente los precios de este sistema. Sin embargo, desde el punto de vista geotécnico, un inconveniente de lo anterior es la limitada comprensión del comportamiento termomecánico de estas estructuras y la falta de especificaciones internacionales para su diseño. Este tipo de instalaciones geotérmicas son las más rentables, ya que reduce considerablemente el consumo energético que se consumiría en climatización, que puede llegar hasta un 40% del consumo de un edificio. Por otra parte, un inconveniente sería que se tendrá que disponer de un mayor capital inicial, comparado con la ejecución de una simple cimentación profunda. Para darle respuesta a esta fase, tomando las consideraciones por el jurado calificador de esta investigación, en verificar la factibilidad tecnoeconómica del uso de cimentaciones profundas termoactivas para el aprovechamiento de energía geotérmica, se realizó un análisis de costos en Venezuela. Dicho análisis, comparado el costo que conlleva a implementar este sistema innovador en el país y la compra de un equipo de aire acondicionado de 60.000 BTU para climatizar un ambiente de 100 metros cuadrados, esto junto al gasto en dólares por consumo de kilowatt por hora que le tocaría pagar a los usuarios que optan por estas opciones. Es de hacer notar que el país no cuenta con una economía estable y el pago de los servicios es prácticamente gratuito, ya que en muchas locaciones no se paga debido a la falta de instrumentos de medición de kilowatt por hora, y en otros casos donde sí los hay y el gasto de consumo presentado está totalmente desactualizado con la realidad. Es por ello que se tomó la decisión más adecuada de comparar los gastos en consumos establecidos en las tarifas eléctricas en algunos países suramericanos, como lo muestra la tabla 1. Tales países son Brasil, Chile y Perú, y en sección los Estados Unidos. Una vez conocidas las mismas, se hizo un promedio donde dicho valor se tomó como referencia al gasto en consumo que generaría los kilowatts por hora en nuestro país. Tal promedio arrojó como un valor de $0.167. Ahora bien, luego de obtener el gasto en consumo de kilowatt por hora para Venezuela, se proyecta como ejemplo una vivienda unifamiliar de 100 metros cuadrados aproximadamente. Este ejemplo se proyecta en la tabla número 2. En la tabla número 3 se observa el costo del sistema termoactivo en euros y el costo de una unidad de aire acondicionado de 60.000 BTU. El costo de esa unidad de aire acondicionado de 60.000 BTU es $1.400 en promedio, y el costo del sistema termoactivo cuenta con tuberías de polietileno reticulado, la cual están valoradas en 150 euros aproximadamente el rollo de 100 metros. Una bomba de calor geotérmica está por alrededor de 9.000 euros. La instalación del sistema 3.000 euros y el mantenimiento 120 euros cada 6 meses, dando un total de 12.270 euros. Al cambio en dólares sería $15.000. Ahí se ve la comparación de lo que sería el costo del sistema total termoactivo es de $15.000 y de la unidad de aire acondicionado de 60.000 BTU de $1.400 aproximadamente.
Una vez obtenidos los resultados de esta comparación, se determinó que en estos momentos para Venezuela no sería factible llevar a cabo esta tecnología, ya que el pago de los servicios es casi gratuito. Implementar esta tecnología con estos estándares internacionales quiere decir que al cabo de 9 años se estaría recuperando la inversión inicial, obteniendo 31 años de garantía aproximadamente, ya que se estima la vida útil de una bomba de calor a 40 años. Estos rangos en tiempo se calcularon en base al cuadro de costos comparativo presentado para una vivienda unifamiliar, si se estima el gasto para el ejemplo propuesto. Conclusiones. Implementar el sistema geotérmico en Venezuela se convierte en una tecnología innovadora y beneficiosa, ya que la bomba de calor geotérmica es el corazón del sistema. Es la que hace que climatice internamente la edificación. El sistema cuenta con varias ventajas, entre ellas, reducción de costos en mantenimiento y operación, facilidad de instalación, flexibilización de ubicación, es constante las 24 horas, disminuye las emisiones de dióxido de carbono y por último permite reducir a largo plazo los costos de climatización. Aclaramos que es a largo plazo, ya que su principal desventaja es que tiene un alto costo de inversión inicial. El motivo de este costo se debe porque hay que sobredimensionar el sistema, ya que los tubos captadores presentan difícil reparación. En cuanto a las normas de construcción, toda obra de ingeniería debe hacerse cumpliendo la normatividad nacional y las buenas prácticas constructivas requeridas que garanticen la calidad y subsistencia de la edificación. En cuanto a la sostenibilidad, con el estudio realizado se beneficiará gran parte de la población, obteniendo construcciones de mayor calidad. En cuanto a costos, tuberías perforadas de varios diámetros, ya que no requiere de maquinarias especializadas y estas las tenemos en nuestro país. En cuanto al diseño, para poder determinar el tipo de cimentación a utilizar es necesario conocer las propiedades y características del suelo, así como también su granulometría y su plasticidad. En cuanto a la factibilidad, hoy día no es factible implementar el sistema, ya que el costo de la bomba de calor aumenta el costo del proyecto al ser fabricadas en el exterior. Recomendaciones. Se sugiere que los profesionales ingenieros civiles que se dedican a la construcción de cimentaciones cuenten con los equipos, accesorios y la mano de obra calificada para garantizar la calidad de los procesos constructivos de la cimentación. El mejoramiento del suelo deberá realizarse con material granulométrico. El tiempo entre la excavación de los pilotes no deberá sobrepasar las 4 horas, puesto que el nivel freático se acumula ostensiblemente dificultando las tareas de los obreros. Es importante respetar con las normas de diseño constructivas de nuestro país, tales como las normas Covenin relacionadas a las cimentaciones y de requerir otras normas adicionales basarse en las normas Mendur 1753 actualizadas. Se sugiere también la inspección en el sitio donde se desea ejecutar el proyecto y así garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad del mismo. Hemos llegado al final de nuestra presentación, pero no queremos culminarla sin que antes puedan observar un video donde mostraremos de manera realista, a través de una maqueta realizada por nosotros, los autores de esta investigación, donde daremos a conocer cómo se realiza una fabricación in situ de pilotes termoactivos, mostrando desde el instante cuando el ingeniero llega al terreno hasta la colocación del concreto premezclado.
Una vez terminado nuestro trabajo de grado, gracias por su atención. Debemos recordarles que durante la realización de este trabajo de grado hemos tomado conciencia de las consecuencias que está trayendo a nuestro planeta la utilización de energías no renovables. Es por ello que es fundamental conseguir que la demanda de energía deje de crecer a un ritmo incontrolado, promoviendo la concientización y el cambio de hábitos hacia consumos de energías más sustentables. De aquí, como futuros ingenieros civiles, debemos actuar en consecuencia de esto, desde el lugar que nos toca y el que elegimos. Dándole continuidad, tenemos ahora la segunda capa, que son las gravas. La capa de abajo es la roca madre, ahora viene la grava. Como se puede notar, ya hay 1, 2, 3, 4 capas de suelo. El primer nivel, de abajo hacia arriba, está la roca madre, donde llega el pilote para el soporte. Después le sigue la grava, que son las rocas como trituradas o más pequeñas. Lo que ven así marrón es la grava. La arena viene en la colocación del humus.